Bueno. ¿Listo? Creo que comenzamos entonces. Ya es la hora. Hola, buenas tardes a todos. Nos alegra ver varias personas aquí en la sala de seminarios en nuestro horario de los seminarios institucionales de aquí del Centro de Geociencias. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Harald Bonner, el cual dará inicio a una serie de seminarios que daremos en honor al doctor Roberto Molina, quien trágicamente a finales del año pasado, en vísperas de Año Nuevo, dejó de estar con nosotros físicamente. Él fue un gran colega y amigo de muchos de nosotros. Y este año daremos varios seminarios en su honor, comenzando por el día de hoy con el doctor Harald Bonner. Así que el día de hoy, en un día sin ellas, que les mando un abrazo a todas ellas, daremos inicio a este seminario. Así que agradezco la presencia del doctor Harald Bonner y le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, todas y todos. Es un honor de alguna manera resumir las actividades académicas y algunas otras de Roberto, aunque es pues un honor un poco triste, obviamente, ¿no? Yo les voy a presentar qué ha hecho Roberto en estos 22 años que nos acompañó aquí en la UNICIT y después en el Centro de Geociencias. Voy a mencionar brevemente también un poco sus actividades anteriores, porque pues tienen que ver con las posteriores aquí en México, de regreso en México, ¿verdad? Pues aquí vemos una foto de trabajo de campo en Baja California hace 20 años, 2002. Y bueno, el único que ha envejecido creo que soy yo. Hay colegas de aquí de Juriquilla. Amabel Ortega se encuentra aquí en el centro. Hay otros colegas del CICESE y estudiantes también, y un colega de Canadá. Todo eso en el marco de un proyecto de CONACYT. Bueno, aquí ven los dos extremos de tiempo. 1999 más o menos, creo que es 1999, y noviembre de 2022. En ambos casos caracterizan el trabajo de campo en el que participó Roberto. En el lado izquierdo, un método un poco artesanal de recuperar sedimentos del lago en el mar de San Nicolás, en Guanajuato, y del lado derecho, estudiando rocas metamórficas cerca de Zihuatanejo en el terreno Guerrero. Fue su última salida de campo. Teníamos planeado todavía en diciembre realizar algo también en el terreno Guerrero, pero pues con las carreras ya no se realizó. Antes de 1999, pues hay que mencionar que se tituló como ingeniero geofísico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y posteriormente se fue a estudiar a Estados Unidos. Allá terminó el doctorado en 1991 en la Universidad de Michigan. Y el mismo año realizó o inició un postdoc en el laboratorio de paleomagnetismo en Utrecht, en Holanda, con el profesor Zijderveld, uno de los pioneros en el paleomagnetismo de Europa. Aquí vemos el laboratorio de paleomagnetismo en Utrecht, aquí en el centro. Es un almacén de pólvora que construyeron en el siglo XIX y todo se construyó sin
metales ferrosos para que no pueda generarse chispas y volar el almacén, ¿verdad? Y pues un edificio histórico, un poco oscuro adentro, pero en el centro de un parque botánico. Entonces, un lugar padrísimo para trabajar. Pero pues tampoco todo es trabajo, ¿verdad? Y mi colega Mark Deckers allá del laboratorio dice que frecuentemente fueron juntos a ver los partidos de fútbol del FC Utrecht, que juega en la primera división de Holanda. Y bueno, antes de 1999 yo también conocí a Roberto, para ser preciso, en 1981. A lo mejor soy el que lo conoce más tiempo. No sé si Ramón lo conoció antes o Jorge Arzate lo conoció antes. Yo lo encontré cuando vine a México a hacer trabajo de campo para mi tesis de doctorado, para mi proyecto de investigación. En 1992, regresando de su postdoc en Holanda, se integró a la Universidad de Nuevo México, también un año como postdoc, y después fue contratado allá como personal de apoyo en el laboratorio de paleomagnetismo, y su jefe allá fue John Geisman. En 1999 se repatrió y se integró aquí a la Unidad de Ciencias de la Tierra, la UNICIT, que era parte del personal del Instituto de Geofísica. Y su contratación fue como investigador titular B, y pues en esos años de arranque participó Roberto siempre en los geotours que organizamos en ese tiempo, que eran excursiones con cierto interés geológico, pero donde participaban con mucho entusiasmo también los colegas del Instituto Nacional de Neurobiología. Sí, no es el INB, ¿verdad? Sí, y también del CEFAT. También hubo muchas reuniones porque todavía no nos conocíamos muy bien, ¿verdad? Entonces había que hacer fiestas y reuniones para conocernos. Y obviamente participó siempre en los chismes y actividades académicas de la universidad aquí en el Centro de Geociencias. ¿Qué investigaciones realizó Roberto antes de regresar aquí a México? Por un lado, participó en estudios típicamente geofísicos, como modelos, en el establecimiento de modelos gravimétricos regionales del centro de México principalmente. Hizo investigaciones de paleomagnetismo del sur y del norte de México, incluyendo estudios de la anisotropía de la sucesión magnética. Realizó estudios sobre la curva de desplazamiento polar aparente y la magnetoestratigrafía, principalmente en Estados Unidos, y enfocados a mejorar esas curvas de desplazamiento polar aparente para el periodo entre el Pérmico, Triásico, Jurásico. Eso también tuvo implicaciones importantes sobre la rotación de la plataforma del Colorado. Y bueno, muchos de estos trabajos todavía perduraron algunos años aquí en Juriquilla. Se publicaron por varios años todavía trabajos sobre esas actividades. Les voy a solamente mostrar algunos muy pocos resultados gráficos en esta presentación porque no hay suficiente tiempo realmente para hacerlo. Los trabajos relacionados a la curva de desplazamiento polar aparente se pueden apreciar de alguna manera aquí, pero primero necesito decirles cómo se construyen las curvas. Del lado izquierdo ven un método bastante tradicional, en donde, por ejemplo, notan aquí con TL el paleopolo para el terciario inferior,
y ese se calcula para paleopolos de la placa norteamericana que cubren un cierto intervalo de tiempo. Muchas veces se usan 30 millones de años, a veces un poco menos, a veces un poco más. ¿Por qué se hizo esto? Porque simplemente no hay suficientes paleopolos de buena calidad para cubrir todo el tiempo, por ejemplo, del Carbonífero hasta el Terciario. Entonces, no se pueden hacer curvas para cada millón de años o para cada 5 millones de años. Entonces, por esa razón se calcularon esos promedios. Y como se podrán imaginar, calculando promedios, se pierden detalles, en particular cuando hay movimientos muy rápidos de esos paleopolos durante el tiempo, ¿no? Del lado derecho ven otro método para definir curvas de desplazamiento polar aparente. Las crucecitas, las muchas crucecitas que notan aquí son paleopolos individuales, y las dos curvas que notan aquí son círculos menores. Esos círculos menores se definen por un polo de Euler, y como todos deben saber, y si no, les recuerdo, los movimientos de placas tectónicas sobre una superficie esférica se definen por rotaciones alrededor de un polo de Euler. Entonces, lo que notan aquí es que hay una trayectoria desde el Carbonífero hasta 200 millones de años, hasta el Jurásico más o menos, que se puede ajustar con un círculo menor y una rotación de mano derecha de Norteamérica en ese periodo. Esto cambió drásticamente a los 200 millones de años, y se nota que los paleopolos siguen una trayectoria casi opuesta, con una rotación de mano izquierda por un polo de Euler en otra localidad sobre la superficie de la Tierra. Y esto significa que hubo una reorganización muy importante de las placas tectónicas y en consecuencia del movimiento de Norteamérica. Aquí vemos cómo se ve esto un poco más en detalle, y donde se nota esta cúspide entre esos dos círculos menores, y muchos de esos paleopolos que se ven allá tienen que ver con la plataforma de Colorado. Noten aquí que el último paleopolo del primer segmento es del Jurásico muy temprano, y el siguiente paleopolo es el Jurásico tardío, y en ese tiempo se movió el paleopolo por una distancia muy enorme, muy grande. Lo que nos quiere decir es que la placa norteamericana se movió muy rápidamente en ese periodo. La importancia de la plataforma de Colorado es que contribuye muchos polos para estos periodos del Jurásico y anterior, y hay una discusión importante porque hay proponentes que dicen que la plataforma de Colorado adentro de la placa norteamericana ha rotado quizá hasta 10 o 15 grados, y hay otros proponentes que dicen que no ha rotado. Entonces, para la definición de paleopolos de esta plataforma, hay que tomar en cuenta eventualmente un ángulo de rotación de esa plataforma de Colorado. Y del lado derecho ven diferentes paleopolos para diferentes periodos de tiempo de la plataforma de Colorado, y se nota que hay paleopolos que son significativamente diferentes. Esto es porque algunos autores incluyen una rotación de la plataforma de Colorado y otros no. Entonces es un tema que hasta la fecha no se ha definido
finalmente, y se siguen haciendo estudios para resolver ese problema. Trabajos en México. Se me olvidó actualizar la presentación, tenía una gráfica mucho más bonita. En fin, Roberto ha trabajado en el sur de México, pero también en el norte de México, para ver cómo se comportó en el contexto de la tectónica de placas, si México fue parte de Norteamérica o se comportó de manera diferente. Aquí ven resultados del lado derecho abajo del complejo de Acatlán y de Oaxaca, donde se nota que las direcciones paleomagnéticas son diferentes, lo que nos indica que esos dos complejos sufrieron movimientos relativos después de que se formaron estas rocas en el sur de México. Para el norte de México, Roberto estudió el complejo de Caborca. Este se encuentra al sur de la falla Mojave-Sonora, la supuesta mega falla Mojave-Sonora. Entonces, si este complejo de Caborca se hubiera movido a lo largo de al sur de esa falla, hubiera presentado diferencias en la paleolatitud entre el tiempo en que se formaron las rocas y actualmente, y eso se puede revisar analizando las rocas paleomagnéticamente. En la gráfica de arriba ven la inclinación esperada para la placa de Norteamérica, aquí con esos paleopolos, con esas inclinaciones esperadas, y los rombos indican resultados que se obtuvieron de Caborca. Esas rocas supuestamente tienen una edad jurásica, y en el Jurásico notan que hay una excelente coincidencia de la inclinación observada y la inclinación esperada para Norteamérica. Hay otros datos incluidos allá que tienen que ver con la posibilidad de que las rocas son más jóvenes o el registro paleomagnético es más joven. Sin embargo, de este trabajo se concluye que no hay movimientos relativos entre Caborca y Norteamérica, lo que no favorece la presencia de esta falla Mojave-Sonora. Bueno, allá podemos apreciar, no en mucho detalle, pero podemos apreciar que Roberto había ya contribuido trabajos bastante importantes y también numerosos antes de venir a México, y eso le valió la contratación inicial como investigador titular B en la entonces UNICIT. Entonces ahora voy a hablar un poco sobre sus trabajos posteriores o a partir de 1999. En la fase inicial, obviamente, podríamos casi decir que cayó en blando, porque participó en proyectos activos míos, ¿no? Entonces, no se tuvo que esperar tiempo para solicitar un proyecto, y etcétera, ¿no? Pudo iniciar inmediatamente colaborando conmigo en los proyectos que yo tengo. Entonces, aquí ven otra vez, no, esa es la primera vez. No, es la segunda vez. Nuestro muestreo en 1999 de sedimentos del lago en Valle de Santiago. Y los primeros resultados se presentaron en 2000, en una conferencia, en la primera conferencia de mares en Alemania.
Sin embargo, las publicaciones relacionadas a esos trabajos se tardaron un poco más tiempo. Salieron en 2008, 2010, y pues todavía participó principalmente como tutor en el comité tutorial de Kurt Vogel hasta 2021. Otra actividad inicial y inmediata fue su participación en el proyecto de Baja California, que él preparó junto con, no, eso ya fue un poco posterior, pero muy poco posterior, que preparó inmediatamente con Amabel Ortega y que fue la continuación de trabajos que ya habíamos realizado y estaban todavía activos entre Luis Delgado del CICESE y yo mismo. Entonces, bueno, sí arrancó de inmediato, pero se consiguió apoyo adicional para los propios años. Y bueno, esos trabajos se concluyeron en un trabajo de revisión en 2014 en un GSA Special Paper, o, o era un memoir, GSA Memoir, creo, donde se concluyen esos datos anteriores que ya se habían publicado, otros datos que estaban ya en el cajón terminados y datos que se obtuvieron a partir de esas salidas de campo. Entonces, para este fin, necesito mencionar que anteriormente colegas del USGS habían propuesto, con base en sus resultados, que la Baja California desde el Cretácico se había movido desde una posición frente al sur de México, y algunos inclusive dijeron frente al centro de México, a su posición actual. Algo que no era muy factible según las correlaciones geológicas, pero hasta los geólogos aceptaron finalmente estos modelos. Sin embargo, nosotros pudimos demostrar que esos modelos se debían a un muestreo un poco infortunato, desafortunado, porque nosotros pudimos demostrar, como se ve del lado izquierdo, que hay muchos plutones en la Baja California que tienen paleopolos muy parecidos al paleopolo para la placa de Norteamérica. En particular, si nosotros cerramos el Golfo de California, son muy concordantes realmente. Sin embargo, hay plutones con paleopolos muy anómalos. Eso se debe a una deformación interna de la Baja California, principalmente más hacia el lado este de la Baja California, y tiene que ver con el modo de emplazamiento, fallas que hay en la Baja California, que resultan que estos plutones se han movido en su exhumación o durante su emplazamiento, quizá. Entonces, nosotros demostramos que la Baja California no se ha movido como se ve aquí del lado derecho, como un plátano inflexible de una posición mucho más al sur hacia el norte, sino que desde el Cretácico estuvo pegada al continente mexicano y solamente se movió a partir de la apertura del Golfo de California. Roberto también, desde su llegada, participó en estudios de la variación secular del campo magnético. Fue conmigo al campo, etcétera, y pues en 2001 publicamos una revisión de datos anteriores y que nosotros juntamos sobre la variación secular. Fue el segundo trabajo de ese tipo después de 1993. Y aquí del lado izquierdo, abajo ven cómo
cambió la declinación magnética, la inclinación magnética y la intensidad del campo magnético para los últimos 40.000 años. Esto hoy en día se ha mejorado mucho, en particular lo que corresponde a la paleointensidad, que aquí abajo del lado derecho, la curva que ven aquí es la paleointensidad, cómo ha cambiado desde 50.000 años hasta más o menos 4.000 años antes de hoy, y con mucho más detalle inclusive para los últimos 4.000 años. Roberto también ha trabajado muy al principio con datos paleomagnéticos que yo tenía en un cajón y me parecieron muy aburridos realmente porque no daban así como información como muy útil, ¿verdad? Entonces yo le di los datos y Roberto llegó a esta publicación en donde se demuestra que los carbonatos de la formación Morelos y Mezcala en el cañón del Diablo, creo que se llama, allá cerca de Chilpancingo, no tienen que ver con la tectónica del terreno guerrero, sino que representan una remagnetización. Esto nunca se había podido demostrar anteriormente porque los muestreos eran muy localizados en afloramientos individuales. En este trabajo se estudiaron casi 200 núcleos paleomagnéticos a lo largo del río, no me acuerdo cómo se llama, Mezcala a lo mejor, y donde cambia ligeramente el echado y la inclinación de las capas, entonces se puede aplicar la prueba del pliegue y de allá salió pues este resultado bastante interesante. Siempre Roberto también en un principio y hasta reciente participó en la supervisión de estudiantes míos o de otros colegas. Aquí vemos en el primer trabajo Young-Ye Park, estudiante de doctorado de Roger Byrne en Berkeley, y obviamente también participó entonces en las publicaciones correspondientes. Aquí vemos a Gaby Castañeda Miranda, estudiante mía, que hizo un estudio de magnetismo ambiental. Xochitl Torres Carrillo, estudiante de Luis Delgado en el CICESE, y Kurt Voger, otra vez estudiante mío aquí en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Pues después de estas colaboraciones intensas e iniciales, obviamente Roberto hizo su propia vida, obviamente, ¿no? Entonces realizó sus propios proyectos a través de PAPIT, con ACID y del contrato con Tectonic Analyzers. Y esos tuvieron que ver con muchos temas similares como anteriormente, en particular la evolución tectónica de México, su enfoque principal durante la última década. Aquí les presento algunos trabajos realizados referentes a la tectónica del sur de México, que tienen que ver, por ejemplo, con el macizo de Chiapas en 1992, con Tehuantepec en 1994, otra vez Chiapas en 2011, el terreno Guerrero en 2018, el bloque Chortis en Honduras en 2017. Todos esos trabajos ya son trabajos propios
en particular los que son posteriores a 1999. Y aquí les presento un ejemplo sobre la rotación del ¿cómo se llama? Del bloque de Chiapas, según datos paleomagnéticos. Aquí vemos apenitas el lugar de muestreo, y esos son paleopolos para esta región, desde esta parte hasta esta, con la edad mayor en esta parte de aquí. Esas se pueden comparar con la curva de desplazamiento polar aparente para Norteamérica, que se ve aquí en esa curva, y se nota otra vez que los paleopolos forman un círculo menor alrededor del bloque el bloque de Chiapas, lo que nos indica que el bloque de Chiapas ha rotado con respecto a la placa norteamericana. Y pues esto se puede utilizar entonces para comparar cómo quedaría el bloque de Chiapas con respecto a Norteamérica, lo que se nota aquí. Esta posición de Yucatán junto con el bloque de Chiapas es diferente a otros modelos de tectónica de placa propuestos por otros autores. Entonces es una contribución importante para refinar estos acomodos posteriores a la apertura del Golfo de México. Bueno, aparte de pues enseñarles más resultados de publicaciones de Roberto, podemos tomar otro tipo de punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién colaboró Roberto aquí en el Centro de Geociencias? Y allá podemos mencionar a Alex Iriondo. Alex Iriondo es uno de los que más tiempo lo conoce, probablemente me comentó que lo conoció 35 años y probablemente llegó aquí de alguna manera por la intervención, sea la que sea, de Roberto, ¿no? Participó con Amabel Ortega mientras ella todavía estaba aquí en el Centro de Geociencias, con el proyecto de CONACYT. Colaboró con Jorge Arranda para estudiar rocas del área de Los Pinos en Zacatecas, utilizando la magnetoestratigrafía. Colaboró con Oscar Carranza para usar otra vez la magnetoestratigrafía en el contexto paleontológico. Colaboró con Jorge Arzate para interpretar datos magnetotelúricos en el sur de México, pero con una visión más bien de la geología. Colaboró con Fernando Corvo en el contexto de fuentes no convencionales de energía, y con Uwe Martens y Juliana Estrada en la evolución tectónica de México, en ese proyecto que tuvieron con Tectonic Analysis. Y bueno, hay puntos rojitos porque seguramente colaboró con más gente, aunque quizá no directamente con publicaciones, ¿verdad? Aquí hay otros colaboradores locales y de instituciones mexicanas. Peña Alonso, que fue su postdoc aquí en el CEGEO. Juliana, que actualmente es postdoc aquí en el CEGEO, con Luigi Solari, Gilles Levres, Cortés, su estudiante de maestría, Sierra Rojas, que era su estudiante de doctorado, con Kurt Vogel y conmigo aquí en el CEGEO, Villalobos Escobarra, no sé en dónde está, pero lo encontré en sus publicaciones. Villa Gómez con Bodo Weber del CICESE, Luis Delgado del CICESE, Barbosa Gudiño de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Se nota que tuvo su buena red de colaboraciones, ¿verdad? Eso me quiere decir que tengo que abrir
otro archivo. Ah, aquí está. Estas son publicaciones de Roberto desde 2019, solamente las puse de esos 3 años. Y en azul marqué colaboradores del extranjero y con rojo colaboradores en México. Entonces, aquí pongo esto para que noten cómo ha participado. Ay, ¿cómo se mueve esto? Que ha tenido, que siempre tuvo colaboradores de todo el mundo, pero también muchos colaboradores en México, ¿no? Así cambian los colores. Raras veces hay colores solamente del extranjero. Más común es que estén colaboradores del extranjero, pero también mexicanos en sus trabajos, ¿verdad? 2020 y 21 fueron particularmente fructuosos para Roberto en nivel de publicaciones. Y bueno, es la última publicación que ha salido hasta el momento de su ex estudiante de doctorado, y me imagino que todavía van a salir varias publicaciones en donde participa Roberto. Ahora, ¿dónde lo cierro? No veo. Eso es para agrandar. Bueno, ahora qué pasó. Así. Otro punto de vista podría ser ver las líneas de tiempo, o como otros lo mencionan, ese efecto cuando uno se vuelve un poco más viejo, regresar a las raíces, ¿no? Entonces, allá puedo comentar que en lo que corresponde a la geofísica, gravimetría, pues publicó primero 2 trabajos que tienen que ver con su tesis de licenciatura, pero pues el año pasado publicó otro trabajo sobre la gravimetría en el Golfo de California. Entonces siguió esas ideas que tuvo muy aún en principio a lo largo del tiempo, ¿verdad? También esto aplica para la tectónica, la evolución tectónica del sur de México. En 1992 vemos aquí un trabajo relacionado al macizo de Chiapas, y en 2020 vemos como un ejemplo, hay muchos más ejemplos recientemente del sur de México sobre la formación o el grupo Todos Santos, ¿no? Es otra línea de tiempo. En lo que corresponde a la evolución tectónica en el norte, vemos que en 1999 publicó ese trabajo sobre el terreno Caborca, y en 2015 publicó un trabajo del norte y este de México, que es una especie de trabajo de review. Finalmente, no quiero terminar esto sin mencionar otros aspectos que no tienen que ver simplemente con la investigación y publicaciones. Yo los junto en el capítulo de servicio social a la comunidad científica, las universidades y al CEGEO.
Eh, para empezar, puedo mencionar que participó en la terna para la dirección del Centro de Geociencias en 2006. Estuvo en diversos comités curriculares referentes a la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Era responsable por 4 años de la sede del posgrado aquí en el CEGEO. Participó en comités de admisión, comités ad hoc relacionados a renovar el currículum del posgrado en Ciencias de la Tierra. Fue miembro electo en el Consejo Interno durante 2021. Dio muchos cursos en el posgrado de la UNAM, en la licenciatura de la UNAM, pero también en la UAC, en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Organizó talleres y diplomados. Fue director de múltiples tesis, 7 de licenciatura, 10 de maestría, 1 de doctorado, todo eso en el tiempo que estuvo aquí en Querétaro. También su actividad editorial fue muy amplia como editor asociado en varias revistas internacionales, y también participó en la organización de 2 congresos internacionales. En 2013, el Congreso del IAGA en Mérida, y en 2017 el Congreso de LatinMac aquí en Juriquilla. Entonces, en conclusión, quiero decir que revisar el trabajo de Roberto es algo difícil para mí. Yo soy más físico o geofísico, y Roberto ha trabajado mucho en temas geológicos, entonces pues sí los conozco, pero no me siento del todo cómodo decir que eso estuvo bueno o malo o todo lo contrario, ¿verdad? Entonces eso se debe que tuvo muchas actividades en muy diversos campos de las geociencias, ¿verdad? Colaboró con muchos científicos en diferentes líneas de investigación adentro y afuera del país. También tuvo apoyo importante por investigadores de gran peso nacional e internacional, principalmente sus tutores o directores de tesis. Esto es una gran ventaja, obviamente, pero también significa que le tuvieron la confianza de proponerlo para, no sé, para ser editor en una revista o cosas de ese estilo. La colaboración en el laboratorio no siempre fue fácil para mí, porque Roberto siempre era un ente de alta entropía. Llegaba del campo y dejaba la perforadora en una esquina del laboratorio, las rocas en otra esquina del laboratorio, y allá se quedaban a veces meses antes de ordenarlas un poco, ¿verdad? Ya no soy tan ordenado como era en Alemania, pero bueno. El trabajo de campo siempre ha sido muy bueno junto con Roberto, y creo que también era algo que él disfrutaba mucho y era todo alegría, ¿no? Su compromiso con la UNAM y el CEGEO fue siempre indiscutible y muy entregado, ¿no? Entonces, puedo resumir que me va a hacer falta, aún con su alta entropía. Entonces, no sé cómo lo vean los demás. Entonces, con esto termino. Intenté hacer esto como un resumen, porque las próximas presentaciones que se van a dar en honor de Roberto seguramente van a entrar en muchos detalles de lo que mencioné aquí nomás brevemente. Muchas gracias, y espero que a todos les hace falta un poco Roberto. Sí, sí, quiero hacer un comentario, alguna pregunta, alguna persona. No sé si te puedes acercar para que escuchen.
No sé si te puedes acercar para que te escuche también lo de Roberto. El micrófono está por aquí. No tenemos todavía el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Alexander Iriondo, a Contraluz. Y bueno, pues quería felicitarle a Jara por la iniciativa, de recordarnos un poquito qué cosas ha hecho por aquí Roberto. Simplemente quería aclarar un asunto, que yo no le conocí a Roberto hace 35 años, sino que fue hace 31 millones de años. Y que también hay que decir las cosas como son. Yo llegué aquí gracias al doctor Luca Ferrari y, por supuesto, la decisión de venir pues tuvo mucho que ver con tener ya un amigo aquí, ¿no? Obviamente, sí. En ese sentido lo comenté. Realmente. Y me hace falta. Sí. Entonces, bueno, no sé si hay un comentario o algo. No sé si por internet, por Zoom. Sí, Fernando, por aquí hay algunas preguntas por comentarios y preguntas por Zoom y por Facebook. No sé si quieras que te lea algunas. Sí, por favor, te agradezco. Perfecto. Muy bien. Bueno, principalmente hay algunos comentarios por Zoom en donde se le agradece mucho a Harald, al doctor Molina. Augusto Rapalini dice que muchas gracias. Roberto fue uno de los más brillantes paleomagnetistas de América Latina. De su generación se lo extraña y extrañará mucho. Por aquí hay una pregunta de parte de Adriana Espino. Bueno, son un par de preguntas de Adriana Espino en Facebook. Y la primera hacia el doctor Harald es, desde su opinión, como alguien que trabajó estrechamente como el doctor Molina, ¿cuál diría que es sus principales aportaciones por las que deba ser recordado en las geociencias? Y de todas las líneas de investigación que desarrolló, ¿cuáles cree usted que pueden retomarse y darle seguimiento con las bases que dejó? Sí, bueno, lo que yo intenté de pasar como mensaje es que tuvo importantes contribuciones en diferentes campos de las geociencias, realmente, ¿no? Sin embargo, en los últimos 10 años, su esfuerzo se concentró a la tectónica del sur de México. Allá tuvo la mayor parte de sus publicaciones y también allá estudiaron la mayoría de sus estudiantes zonas específicas, ¿no? Lo que tampoco mencioné claramente quizá es que a lo largo del tiempo sus investigaciones cambiaron un poco de metodologías también. Muy al principio era principalmente paleomagnetista, pero en los últimos 10 años trabajó también utilizando metodologías más bien del lado de la geología geoquímica, ¿no? Como estudio de circones y cuál es el impacto de esto para analizar la paleogeografía, ¿no? Entonces ha cambiado un poco a lo largo del tiempo su enfoque principal. Yo creo que cualquiera de sus actividades vale la pena que se sigan persiguiendo. Aquí en México obviamente no vamos a estudiar rocas del plató de Colorado, por ejemplo, ¿no? Pero pues México es muy grande y hay suficientes temas que se pueden atacar aquí en México mismo. ¿Alguna otra pregunta que me quieran leer? Sí. Por internet hay algunos comentarios y preguntas. ¿Se puede, Fernando? Sí, sí, no. Perfecto. Muy bien. Bueno, Ana Lilian agradece al doctor Harald por la plática. Javier Pavón también agradece a Harald. Muchas gracias por organizarlo. Desde Facebook, bueno, perdón, desde Zoom también María Isabel agradece mucho a Harald y menciona que también va a extrañar mucho a Roberto Molina. Y hay un comentario de Elia Morales desde Facebook. Dice, Roberto Molina aportó mucho a la Universidad de Guanajuato, dio varios cursos de Geología de México,
Aquí lo queremos, respetamos y yo me siento muy orgullosa de poder decir que lo conocí y también a su bella esposa. Bueno, por el momento son comentarios, no hay preguntas más por Facebook o por Zoom. Bueno, muchas gracias, Jaime. Les agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias, Harald, por tu seminario. Y vamos a continuar todos los miércoles con nuestros seminarios institucionales, y el próximo seminario que daremos de los trabajos con Roberto va a ser el día 11 de mayo, que va a ser el siguiente seminario. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.